padre Ricardo nació en Mayolo, en Argentina, en 1956. A los 18 años se ordena sacerdote y a los 18 años ingresa en el seminario y en 1980, a los 24 años de edad, se ordena sacerdote. Él nace en una familia cristiana muy comprometida. En 1982, 2 años después de ordenarse sacerdote, desde la parroquia del Sagrado Corazón, la diócesis de Rufino, que pertenece a la provincia de Santa Fe, y junto a unos cuantos matrimonios comienzan a trabajar de una manera especial por la familia, iniciándose así el movimiento que se llama, pues, Hogares Nuevos por la Familia. Se ha extendido a lo largo y ancho de todo el mundo, concretamente en 14 países de hace 30 años, 14 países de América y de Europa, contribuyendo a hacer realidad pues, una disposición, llamémosle juvenil, la que dice hasta la esquina o hasta el confín del mundo. Repito, hasta la esquina o hasta el confín del mundo, a donde tú quieras, Señor. Aquí estamos para cumplir tu voluntad. Pues, aquí tienen ustedes al padre Ricardo, desde un confín del mundo de la Argentina, aquí hoy, en otro confín que es la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. Bueno, me han pedido que les hable un tema que tiene que tener dos patas: economía y familia. La economía global y su relación con la familia. Vamos a tratar de hacerlo de un modo sencillo, simple, pero ojalá que me puedan entender el mensaje que yo les quiero dar, que es justamente que las economías mueven el mundo y también van movilizando la realidad familiar y el cambio que se va operando en la familia. Por eso es interesante descubrir cómo la familia tiene relación con la economía. Diría que es una dependencia mutua en todos los tiempos. Hoy en día estamos ante un ataque atroz a la familia y a la vida familiar, generado por varias causas, pero una de ellas está en manos de quienes manejan las economías y desde esta al mundo, a sus antojos. Vamos a tratar de encontrar una iluminación sobre esta situación que dejará en claro sus sombras y sus luces. La economía, para ser exitosa, necesita imperiosamente de la familia, que entrega a los hombres con hábitos formados para el trabajo, que invierte en la educación de sus hijos, que produce y que consume. Pero quienes están manejando los destinos del mundo ven en ella un enemigo concreto. Porque el individuo aislado de toda sociedad intermedia, la familia es una de ellas, puede ser objeto más fácilmente manipulable. Además, el sexo y la sexualidad, el marcado de la familia es orden y muy bueno. Quitado de ese marque, especialmente el amor, se torna peligroso dado que puede utilizarse para la manipulación del ser humano. Primer punto, economía y familia. Ante los constantes ataques que está padeciendo la institución familiar en las últimas décadas, muchos a través de disciplinas humanas y científicas han publicado resultados importantes que dejan ver la incidencia negativa que tiene en la sociedad la destrucción de la vida familiar y también las legislaciones de nuestros países que la desprotegen. El Premio Nobel de Economía del año 1992, Gary Becker, un economista norteamericano, profesor de la Universidad de Chicago, afirma que la familia ha sido radicalmente alterada, algunos dirían hasta destruida, en las últimas décadas.
muestra como causa de esa alteración el aumento de divorcios, el ingreso de las mujeres casadas a la fuerza laboral durante y después de la Segunda Guerra Mundial y el precipitado descenso de nacimientos que reduce el tamaño de la familia. Factores que se relacionan entre sí como un círculo vicioso. Hoy día habría que agregar la convivencia sin compromiso formal alguno y los intentos por definir el concepto mismo de familia desde la ONU hasta los ambientes gubernamentales de nuestros países. Esto es muy importante porque el bienestar de las personas que conforman una sociedad no es indiferente a cómo viven las personas. Por esto, se debe saber que más que cualquier otro tipo de convivencia, la familia integrada, sólida y feliz tiene en el mundo un impacto económico positivo. La familia es un agente principal en la economía, dado que participa a través de todos sus miembros en la compra y venta de bienes y servicios, en la producción y el consumo. Gary Becker ha evidenciado que la familia es el fundamento de la economía. Marca como factores de producción la tierra, el trabajo y el capital, agregando un cuarto factor, el capital humano. Al capital humano lo define como todas aquellas habilidades y cualidades que la persona tiene al nacer, que va acumulando durante la vida y que contribuyen a que realice el trabajo de manera más eficiente, aumentando su productividad. Para poner un ejemplo, la familia forma en los hábitos y las virtudes. Un hábito es el buen dominio del tiempo. Entonces tendremos personas puntuales a la hora de aportar su trabajo. De este modo, logra poner a la persona como centro de la economía, y es justamente aquí donde familia y economía se entrelazan. El ser humano es familiar por excelencia. Nace, crece, se desarrolla y muere en una familia. Y toda familia genera acción que hace dinámica a la economía. La economía tiene como principio que la sociedad logre la mayor utilidad posible y así brinde bienestar a lo largo del tiempo. ¿Cómo se logra esto? Haciendo que cada país incremente año tras año su riqueza. ¿Y cómo sucede esto? Logrando eficiencia en el proceso de generación, de producción y de intercambio. En este paso concreto, donde la familia como organización humana y social básica y fundamental puede hacer que se logre esa eficiencia. Veamos por qué. La familia realiza una gran inversión en capital humano, que es lo que Gary Becker mencionaba como el cuarto elemento de la economía. Esta inversión la efectúan los padres en sus hijos, en áreas como la educación, la salud. Por ejemplo, la inversión es grande y desde la perspectiva económica el beneficio que a ellos les produce, a los papás, es muy bajo. Nadie más la haría a esa inversión sino los padres, porque ni aún los gobiernos. De hecho, esta inversión implica una renuncia a otros bienes materiales, automóviles, viajes, etc. Los padres realizan todo eso por amor a sus hijos y le dan un valor inmenso a este amor que supera todo otro bien. Ustedes mismos son testigos de todo esto. Hay que tener claro que la sociedad no crece ni se desarrolla, sino invierte en capital humano. Por lo tanto,
Si no hubiera papás interesados en el bienestar de sus hijos, no se da un desarrollo económico, como ya sucedió en varios países, cuando los padres comenzaron a enviar a sus hijos a las universidades, en lugar de que estos aporten dinero a la familia desde adolescentes o jóvenes. Esto posibilitó que estos países desarrollasen gracias al capital humano. Padres generosos que, amando a sus hijos al inicio de cada mes, distribuyen sus ingresos, invierten en la búsqueda de lo óptimo de cada hijo, dejando en segundo plano las propias necesidades o gustos. Con estas constataciones, Gary Becker justifica la existencia de la familia y su carácter de indispensable desde un punto de vista de argumentación exclusivamente económico. Pero no es todo. A partir de las implicaciones y consecuencias positivas del nexo de economía-familia, Becker profundiza en el tema de la familia. Presenta el matrimonio como una ganancia donde tanto el hombre como la mujer obtienen un beneficio mayor que el que tendrían permaneciendo solteros. Parte de esa ganancia, y creo yo la más importante, los hijos. Por eso Becker defiende que los hijos son una de las razones por las que una pareja desea casarse. Y recuerda, desde la óptica de la economía, que son considerados un bien durable por los padres, pues aunque en cierta edad no producen nada, en un futuro sí lo harán. Y cuando nosotros vemos una familia estable, los papás se preocupan no solamente del estudio de los hijos, sino de cómo le van a tratar de asegurar desde la parte económica el futuro también de los hijos. Por eso, Becker se permite afirmar que es necesario que los matrimonios tengan hijos, pues únicamente así garantizan que el crecimiento económico de un país se prolongue. Desde este punto de vista, se entiende una afirmación lapidaria del Nobel de Economía. Un país sin personas no contará con el capital humano ni con la mano de obra necesaria para seguir generando riqueza. Solo con familias numerosas se puede resolver el problema de la pobreza en el mundo. Eso lo dice él. Otra afirmación de importancia en relación con la familia es la incidencia negativa que desde el punto de vista económico tiene el divorcio en la sociedad. ¿Por qué una persona busca divorciarse? Porque ve en ello un beneficio. No cabe la duda, todo lo que elegimos siempre lo elegimos bajo razón de bien. Siempre le vamos a encontrar una razón de bien, porque si no, no la elegiríamos, aunque sea a nuestros ojos el peor mal. Pero realmente lo es. Becker deja ver que la concepción del divorcio es errónea, pues provoca serios daños tanto en individuos como en la sociedad. Y esto va a repercutir también en la economía. Cuando una pareja se divorcia, los principales afectados son los hijos. Se ven afectados emotiva y psicológicamente, y esto repercute en la productividad. Pero no es todo. Los antes cónyuges se ven también afectados, provocando que el Estado intervenga destinando recursos antes eficientemente asignados. De ahí que el divorcio también desde este punto de vista sea una lacra social. Considerar el papel y valor de la familia en la sociedad desde el punto de vista de la economía puede enriquecer y arrojar más luz en orden a una mayor concientización de su importancia. Decía San Juan Pablo II, el único camino hacia la humanidad para el hombre es la familia. Por eso es urgente la necesidad de apoyar y poner la debida atención en la familia. Segundo punto que vemos es demografía y economía. Las mentiras económicas sobre las posibilidades de alimentar a la población generó la mentira del problema demográfico. Hubo un momento en
que el tema asustó a la humanidad, especialmente planteando la temática desde un verdadero terrorismo demográfico que implicaba la falta de alimentación y otras causas. Hoy alimentación y demografía tienen una perspectiva muy diferente. Sabemos bien que existen controles de las áreas de sembrado para que no caigan los valores en el mercado, por poner un ejemplo. O cuando se tiran cantidad de alimentos para generar la suba de los precios. Cada empresa o cada eslabón en la comercialización de un producto tiene una capacidad limitada de transporte, de almacenamiento y de oferta. Si se caen los precios, aunque se mantengan los porcentajes gananciales, caen las cantidades concretas de ganancia. Por ejemplo, un producto que cueste 10 euros la tonelada y yo tengo una capacidad de comercializar 100.000 toneladas y al mismo tiempo una capacidad de almacenarlas, comercializarlas, ofrecerlas, y tengo una renta del 30%, obtendré una ganancia de 300.000 euros. Pero si se cae el precio y la tonelada va a 5 euros, como no puedo incrementar la capacidad de manipulación del producto, la ganancia será solo de 150.000 euros. Además de lo que se conoce perfectamente, el tire y afloje de la oferta y la demanda. Si bien es cierto que la familia tiene mucho para aportar a las economías nacionales y mundiales, por otro lado vemos cómo los poderes económicos son generadores, o al menos cómplices, del espíritu que destruye la familia. Son varios motivos, pero uno concreto responde a que en el ámbito del consumo, especialmente los productos que más consumismo generan, la familia termina siendo un obstáculo para quienes ven solo esta variante económica. Explico. Y la explicación comienza a preguntar: ¿quién gana más? ¿Quién está solo o quién vive en familia? O sea, ¿quién obtiene mejor sueldo en la misma situación de trabajo? ¿Un soltero o un casado? Gana lo mismo. La diferencia son pocos euros por el aporte del salario familiar o por hijos. Eso dependerá también de cada país, pero es muy poca la diferencia. En definitiva, es el mismo ingreso. En el caso del casado, debe repartir cada mes entre 4, 5 o 6 miembros. El soltero lo consume solo. Tiene espacio para la diversión, motorizarse, consumir música, alcoholes, ropas de marca, viajes, etc. Aquí vemos claramente uno de los ejemplos de la familia molesta para sostener estos criterios de consumismo. Ahora bien, ¿quién gasta más? ¿La familia pequeña o la numerosa? Cada uno gasta lo que gana. Pero la familia numerosa gasta en fideos, arroz, legumbres, calzado sencillo. La ropa del hijo mayor pasa para el que sigue y así continuará. En cambio, la familia pequeña, después de adquirir fideos y arroz, le queda para comprar electrónica, electrodomésticos, automóviles, calzado, ropas de marcas determinadas, etc. Las multinacionales logran mayores dividendos con todos estos productos que vendiendo fideos y arroz. Se puede trabajar un estudio profundo desde la tesis de la relación que existe entre el individualismo que propone el mundo y la sociedad actual y los modelos de economía que imperan en estos días. Volvamos sobre lo mismo. ¿Quién puede prenderse, entre comillas? O sea, vivir
según las propuestas del consumismo. ¿Quién puede viajar en familia al Caribe? ¿Quién puede consumir todos los alcoholes caros? ¿Quién puede vivir cambiando automóviles, motos, despilfarrar dinero en las noches de parranda? ¿Quién puede ingresar al mundo de las drogas costosas? ¿Las familias? Ni llegan a hacerse, a formarse, a constituirse. Porque si los jóvenes ingresan en esas tentaciones del mundo que proliferan desde el marketing y la publicidad, que a lo superfluo lo presenta como necesario, quedarán impedidos de lograr formar, hacer, realizar familias. Bueno, en definitiva, ¿por qué muchos jóvenes no pueden formar familias? Los renglones anteriores tienen la respuesta. Toda esta presentación con tinte del terrorismo demográfico que decíamos al principio ha conducido a una tristísima baja natalidad. La familia es ambiente seguro para engendrar hijos. Fuera de la familia, comúnmente llegan por accidente. Si además hemos promovido la familia sin hijos, o con muy pocos durante décadas, estamos teniendo las consecuencias actuales, duras y difíciles de revertir. Lo que engrandece las naciones son los brazos, las mentes y las voluntades de los vivos, no los niños fallecidos por el aborto o condenados a no existir por la anticoncepción. Eso no aporta. Como decía Pablo VI, no se soluciona los problemas económicos quitando comensales a la mesa, sino haciendo la torta más grande. Esta frase la dijo en un discurso el 4 de octubre del 75 en las Naciones Unidas. Bueno, la dijo distinta, se le voy a decir cómo la dijo él. Esta la reformé yo. Dice: vuestra tarea es hacer de modo que abunde el pan en la mesa de la humanidad y no auspiciar un control artificial de los nacimientos que sería irracional con miras a disminuir el número de convidados al banquete de la vida. Esa es la frase de Pablo. Estamos matando países, culturas. Un país, para poder mantener la población, debe lograr 2.1 niños nacidos vivos por cada mujer en edad fértil. España, 1,40. Italia, 1,39. Y en el de Italia, por ejemplo, el promedio es entre 1,30 por cada mujer italiana y 2,04 por cada mujer extranjera. En el caso de las familias, se ha dado que muchísimas en las últimas 3 generaciones han tenido un solo hijo. Para ir distinguiendo, 2 abuelos tuvieron un hijo, otros 2 abuelos tuvieron una hija, estos 2 se casaron y tuvieron un hijo. Entonces es muy simple la cuenta, 1 reemplaza a 6. ¿Dónde iremos a parar? ¿Cuándo tocaremos fondo? Pues si medimos de otro modo, por ejemplo, y hacemos algunas comparaciones, Suecia tiene 9,6 nacidos vivos por cada 1000 habitantes, para poner un ejemplo. Guatemala, 31,4. Claro, en 1960 Guatemala tenía 46,5 y Suecia tenía 16. Ambos bajaron, pero muestra en realidad muy diferente. Suecia es una población cada vez más envejecida y Guatemala una población joven. El promedio de edad en Suecia es 39 años, mientras que Guatemala de 22 años. Tomé 2 países cualquiera, pero ahora le sumo uno. En España es 41,1 y hace 20 años era 36,21. Yo tomé Suecia porque tomaba Suecia, tomamos un país de los viejos.
España me da más edad de promedio que ningún censo. El mayor problema de la pobreza no son los niños que nacen ni la falta de alimentos, sino el egoísmo que generan, así lo llamo yo, las mafias que gobiernan al mundo y a la mayoría de nuestros países, incapaces de pensar en el bien común, enrolándose en el pensar en sí mismo tras el lema de sálvese quien puede. Ellos se salvan, económicamente hablando, ¿no? Por supuesto, no estoy hablando de la otra salvación. Otra de las consecuencias de la baja natalidad es la relación entre aportantes y jubilados. Hay lugares del mundo que están en 0,5 jubilados por aportante. El aportante es un empleado o un autónomo activo que realiza el aporte a las cajas de jubilaciones y pensiones. No sé si les llaman así aquí. Lo que significa 2 que aportan para un jubilado. Y no estoy señalando los lugares más complicados. La pirámide se está dando vuelta. Una pirámide sana tiene como base la juventud y la adultez, para que los abuelos puedan apoyarse en ella. Cuando se invierte la pirámide, los abuelos son la base, imposible que los jóvenes y los adultos generen la capacidad de sostener la franja de los mayores. No cabe la duda que uno de los problemas de las jubilaciones, sí es cierto, el robo de las cajas y de los gobiernos que desvían dinero para otras dependencias, pero sobre todo porque cambió considerablemente la relación entre los trabajadores activos con los pasivos. Ahora bien, podemos enumerar también una serie de contradicciones con la propuesta de presentar el programa demográfico como algo extremadamente grave. Vamos por la primera. ¿Por qué la ONU motivó a Europa a que reciba una importante cantidad de inmigrantes entre el año 2000 y el 2050? 750 millones, la misma población que Europa tenía en el 2000. ¿Será para equilibrar los aportantes con los jubilados? ¿Será para competir con los Estados Unidos? ¿Será porque quiere un recambio poblacional? No es una contradicción promover pocos hijos para después llamar a los inmigrantes porque no hay brazos para trabajar. Argentina, mi país, se conformó con inmigrantes, antes y ahora. Por mis venas corre sangre italiana, española, irlandesa. Pero no se puede jugar con la población diciendo, por un lado, que no nazcan, y por otro, promoviendo una migración con las dificultades que esto conlleva. Me lleva a preguntarme, ¿cuál será la intención que está detrás de todo esto? Es muy bueno estudiar. Es sumamente necesario que los hijos tengan acceso a la universidad como lo planteamos antes. Pero ¿quién levanta el café? Esta pregunta me la genera Costa Rica. ¿Quién levanta el café? Costa Rica es un país que después del Pacto de San José de 1946 hizo que desaparezcan las Fuerzas Armadas y todo el dinero que consumía las Fuerzas Armadas fue aportado a la educación. Costa Rica tiene acuerdos educacionales con España, con Estados Unidos, con México, con Argentina, con Canadá, con Inglaterra, con Holanda, entre otros. Y esto generó que vos vas a buscar el último habitante del último pueblito de Costa Rica y te vas a dar cuenta de que ese habitante del último pueblito es ingeniero. Ya todos tienen estudio. O sea, que todos saben muy bien cómo se levanta el café. Pero ¿quién lo levanta? Los nicaragüenses. Costa Rica es el país, porcentualmente hablando, de mayor inmigración en el mundo. Al generarse familias pequeñas, todos tienen acceso a la universidad teórica. Como además, y este es otro problema, se desvalorizó
la universidad de lo práctico, el campo, el trabajo del ganadero, del agricultor. Quienes tienen la posibilidad de la ciudad y la universidad abandonan la otra cara de la moneda. Y por ejemplo, es fundamental que existan veterinarios que puedan guiar la cría de cerdos, pero alguien debe saber cómo criarlos y faenarlos. ¿Quién levanta el café? Les cuento otra contradicción, no solo el problema de la migración, cuento otra. Queridos amigos, el mundo está vacío. Y se lo voy a demostrar. Esta frase, esta palabra, si vos la decís a un mexicano que vive en el DF, no te la entiende. Porque en un mosaico viven 25 millones de habitantes. Si esto se lo decís a alguien que vive en San Pablo, Brasil, que son 30 millones, que se atora tanto el tránsito que ya unos cuantos tienen helicópteros para moverse en la ciudad. Y la última vez que fui a Brasil, que fue para la JMJ, fuimos en automóvil y veíamos los helicópteros de San Pablo moviéndose. Ya hay choque de helicópteros por los cuantos que hay. O en Pekín, o los japoneses que tienen la isla llena, o los coreanos que son 50 millones en un territorio como el de la provincia del Chaco de Argentina, pequeño. O decírselo a un español o a un italiano, que cuando uno sobrevuela España o Italia, ves pequeñas poblaciones distribuidas por toda España y toda Italia, entonces parece que está como casi lleno. Entonces es difícil que lo entiendan, pero les voy a demostrar que el mundo está vacío. En Argentina puede vivir absolutamente todo el mundo. Todo el mundo puede vivir en Argentina. Y más cómodo que lo actual para la gran mayoría. Por supuesto, incluyendo todos los chinitos, los mexicanos. Todo el mundo cabe en Argentina. Argentina tiene 2.800 millones de kilómetros cuadrados. Por supuesto que no es de los países más extensos. Si a esto lo llevamos a metros cuadrados, debemos multiplicarlo por 1.000.000, que son los metros cuadrados que tiene un kilómetro cuadrado. Y nos va a dar 2.800 trillones, un montón de ceros. Después vuelven a casa, busquen un atlas y hagan el cálculo. Calculando la población en 6.000 millones, un poquito más ahora, pero dividiéndola por 3, pensando en familias de 3 miembros, papá, mamá y un solo hijo, son mucho menos porque son más de 3, pero para que no genere complicación, nos va a dar 2.000 millones de familias. Si nosotros dividimos los metros cuadrados por las familias, nos va a dar 1.400 metros cuadrados. Si a cada una de las familias le pedimos 200 metros cuadrados para que a nadie le toque flotar en el agua, 1,1 de la superficie argentina es agua, pero bueno, ahí podríamos mandar a vivir a la de Venecia, y ya están acostumbrados. O que a nadie le toque vivir en el Aconcagua para hacer algunos caminos, para dejar espacios verdes. Nos encontramos con que a cada familia le corresponde 1.200 metros cuadrados. Lo que significa un terreno de 30 por 40 metros. Un cuarto de manzana es 25 por 25. Yo estoy hablando de lo que tocaría 30 por 40. ¿Cuántas familias actualmente tienen este bienestar? ¿Cuántos de ustedes viven en un terreno mayor a 30 por 40?
dan cuenta? Vivimos en Argentina y el resto nos queda para sembrarlo, o para hacer turismo, o para lo que queramos. ¿Está claro? También podría ser en el estado de Texas, en Estados Unidos. También podríamos vivir allí. Y ahí nos tocaría, bastante amplio, nos tocaría un terreno de 10 por 30. ¿Qué quiere decir usted? Pongámosle 10 por 25. Este numerito lo tengo hace tiempito, por los pesos. Póngale 10 por 25. En el estado de Texas está bien. Y el resto del mundo, vacío. Entonces, ahora entendemos cuando el Papa Pablo VI le decía a los gobernantes que ellos son los primeros responsables del bien común, que tanto pueden hacer para salvaguardar las costumbres morales. Y le decía, no permitáis que se degrade la moralidad de vuestros pueblos. No aceptéis que se introduzca legalmente en la célula fundamental que es la familia, práctica contraria a la ley natural y divina. Es otro el camino por el cual los poderes públicos pueden y deben contribuir a la solución del problema demográfico. El de una cuidadosa política familiar y de una sabia educación de los pueblos que respete la ley moral y la libertad de los ciudadanos. Somos conscientes, continuaba diciendo el Papa, de las graves dificultades con que tropiezan los poderes públicos a este respecto, especialmente los pueblos en vías de desarrollo. A sus legítimas preocupaciones hemos dedicado nuestra encíclica Populorum Progressio, y con nuestro predecesor Juan XXIII seguimos diciendo: estas dificultades no se superan con el recurso a métodos y medios que son indignos del hombre y cuya aplicación está solo en una concepción estrechamente materialista del hombre mismo y de su vida. La verdadera solución solamente se hace en el desarrollo económico y en el progreso social que respetan y promueven los verdaderos valores humanos, individuales y sociales. Tampoco se podría ser responsable sin grave injusticia a la divina providencia, de lo que por el contrario dependería de una menor sagacidad de gobierno, de un escaso sentido de la justicia social, de un monopolio egoísta o también de la intolerancia reprobable en afrontar los esfuerzos y sacrificios necesarios para asegurar la elevación del nivel de vida de un pueblo y de todos sus hijos. Pasamos al tercer punto: manipulación del hombre desde su sexualidad. Frente a los planteos económicos de que la familia es un obstáculo para el crecimiento económico y que la persona debe ser aislada, de la propuesta de un feroz individualismo se dibujó un nuevo modo de concebir la sexualidad, por ende la familia, especialmente desde el ángulo de que se haga pleno uso del sexo, manteniendo la faceta del placer como propuesta de realización y felicidad de la persona, pero sin compromiso con el amor. No te cases, ni con la vida, no tengas hijos. Todo sostenido desde una falsa idea de libertad, porque esta no es hacer lo que se me antoja, sino la oportunidad de elegir todo aquello que a uno más le hace persona. Sobre todo, se propicia el vicio y el desorden del sexo y la sexualidad, promoviendo hasta la homosexualidad como posible opción de vida. Por supuesto, sin mirar la cantidad de varones y chicas que quedan heridos de por vida por esta intromisión en las vidas juveniles a través de los medios de comunicación social y de la manipulación de los sentimientos de la persona humana. Esto ha generado cambios profundos en el uso del sexo y de la sexualidad en los jóvenes desde hace varias décadas,
que sin haber hecho una gran asamblea mundial para planificar juntos el comportamiento sexual, actúan de modo similar en España, Italia, México, Argentina, Uruguay, Australia, Brasil, etcétera, etcétera. Esto se explica solo desde un lavado de cerebro, utilizando los medios de comunicación social y promocionando ciertas vidas del personaje de la farándula o del deporte como modelos, cuando en sí mismos son los antimodelos. Queridos amigos, es bueno que distingamos conceptos. Sexo no es lo mismo que sexualidad. El sexo es lo relativo a la genitalidad y a la unión íntima entre el varón y la mujer, entre el esposo y la esposa. La sexualidad, en cambio, es abarcativa de todo lo que hacemos, pensamos, decimos, dado que lo que se hace, piensa y decide, se lo hace como varón o como mujer. Además, el sexo está concentrado en el cuerpo, en los órganos genitales, mientras la sexualidad es abarcativa de todo el cuerpo, desde el pelo más superior que tengamos hasta la última uñita de nuestras extremidades inferiores. Todo se hace marcado por la sexualidad. Por ejemplo, esta misma reunión, ¿no? Tiene el sello de la sexualidad. Yo estoy hablando y los varones me están escuchando como alguien del mismo sexo. Y las mujeres como alguien de distinto sexo. Menos mal, por cierto. Los que gobiernan el mundo y proyectan las economías globales han encontrado en el sexo y la sexualidad un nuevo modo de manipulación del ser humano. Han creado verdaderas multinacionales dedicadas a difundir un falso concepto de la sexualidad y de promover acciones concretas contra el matrimonio y la vida, a través del divorcio, del aborto, la esterilización y la anticoncepción, logrando ingresar en los parlamentos para imponer sus métodos invasivos e inhumanos, para entrometerse en la población de cada nación y cada familia, aprovechando la ignorancia de las mayorías para ir logrando conquistar sus objetivos. Una de las grandes multinacionales que están abocadas a esto es la IPPF, son siglas en inglés. Uno de los principios básicos de estas multinacionales que van imponiendo una cultura sin amor y de muerte, y fue justamente vaciando el contenido del concepto amor y colocando tras el término que llega muy bien a nuestro oído otro concepto que no solo lo cambia, sino que lo contradice. El concepto del término amor se cambió, se dejó el término para cambiarlo totalmente por otro concepto. Hoy el término amor es un término equívoco, tiene muchos significados y más aún contradictorios entre ellos. A través de estas multinacionales promotoras de una pseudo-educación sexual, porque la educación sexual no puede quedar en la genitalidad, tiene que ser abarcativa de toda la sexualidad y no puede estar aislada de todo lo que es la persona y mucho menos del concepto amor en cuanto a lo que verdaderamente significa esto. Desde 1931 han intentado, y lo van logrando en alto porcentaje, imponer el concepto de amor como placer sexual, o sea, identificado con el placer sexual. Amor igual placer sexual. Y aquí está el problema. ¿Dónde? ¿En amor? No. Dios es amor. ¿En placer sexual? Tampoco. Porque el placer sexual lo creó Dios. Por lo tanto, es muy bueno. La presentación es muy sutil. Está en el igual. Aquí está el problema. Porque identifica cosas relacionadas en el ámbito matrimonial
que son muy buenas, pero de valores muy diferentes. El amor es inmensamente más valioso. El placer sexual es uno de los modos en los que se puede expresar ese amor conyugal, ese amor matrimonial. Si en lugar del igual diríamos que el placer sexual es una forma de expresión del amor, todos estaríamos plenamente de acuerdo si cambiamos toda esta frase por el signo igual. Además, desde esta óptica, ha logrado que penetre plenamente el relativismo y el subjetivismo. ¿Por qué? ¿Quién puede medir el placer? ¿Quién puede decir que se siente bien? Uno mismo. Entonces uno es el que puede saber si es amor y cómo este término llega bien al oído. Parece que todo lo que se hace con placer y donde uno se siente bien es amor, está justificado y está bien el accionar. Uno más. Ahí. Entonces está bien lo que se hace. Todo se justifica, elevando a la categoría moral todo aquello donde uno verdaderamente se siente bien y está bien. No importa lo que hace, no importa el daño que se puede generar, no importa a quién pisoteo, a quién después de usar abandono en la vida. Algo tan sagrado como el amor y el mismo placer sexual, que es muy bueno, que como les dije, fue creado por Dios, se nos ha usado distorsionando su significado como una nueva fuente de manipulación del ser humano, una nueva forma de esclavitud, por decirlo cruelmente. Además, si el placer sexual es igual al amor, perdón, pero a las prostitutas y a todos los que lo hacen a cada rato deberíamos canonizarlos, porque ¿qué más grande que el amor? Nos damos cuenta de estas contradicciones. Pero el amor, mis amigos, es otra cosa. Por ejemplo, podemos verlo manifestado en tantas formas en la vida matrimonial, en cada esposo, en cada esposa que desea lo mejor para el otro, que desgasta la vida gota a gota para hacer feliz al compañero y la compañera de toda la vida, que se brinda regalando lo mejor de sus seres para sus hijos, acompañando con gran cariño en su lecho cuando uno de los dos cae afectado por la enfermedad, redoblando el amor cuando el otro cae en crisis, perdonando cuando el cónyuge ha fallado. En fin, el amor va mucho más allá del placer sexual, aunque lo incluye como algo importante, pero no esencial. Por eso, tantos que por diferentes causas no pueden obtenerlo, realizarlo, continúan amando y expresando ese amor de 1000 otros modos. Mis queridos amigos, el amor contiene muchas alegrías, pero también tiene muchas lágrimas. Ambas realidades van tejiendo a diario la felicidad, la realización de las personas. Y claro, quienes no entienden esto, no pueden nunca caminar con quien te va a generar alegría y también lágrimas. El amigo, el novio, la esposa, el esposo, los hijos, los padres. Queridos jóvenes, queridos amigos, otro tema que hay que desenmascarar, digamos desenmascarado barrio, ¿no? Es la verdad sobre el instinto sexual. Muchos muestran la vida sexual humana como algo que responde solamente a necesidades, entre comillas, instintivas. Evidentemente que es parte del instinto natural del ser humano, pero muy diferente al de los animales. En el ser humano juega la libertad. Somos libres de elegir. El ser humano puede elegir a la compañera, al compañero de toda la vida,
puede elegir con quién vivir un noviazgo y luego decidir comprometerse para toda la vida con él, con ella. Puede elegir tener hijos, cuántos y cuándo tenerlos. La vaca no puede elegir nada. Cuando ella esté en situación de ser preñada, aceptará al toro y le tocará el que sea. No puede elegir el más bonito del corral. El toro lo mismo. Aunque junte todas las flores de la campiña y se las lleve a la vaca, si ella no está en celo, no lo va a aceptar. O sea, la vaca y el toro, por ponerlos de ejemplo, no pueden hacer maravillas, tampoco desastres. ¿O acaso vieron alguna vez una vaca prostituta? Ni maravillas generadas por unas flores que manifiestan sentimientos, ni desastres podrán realizar los animales. Cosa que sí podemos hacer nosotros. Podemos hacer maravillas y podemos también hacer desastres. Nuestra libertad nos permite elegir por grandes cosas o caer en la esclavitud que genera el desorden y el vicio. Lo que ocurre es que muchos confunden instinto con vicio. Si ustedes me permiten, porque ya lo de la vaca fue una grosería, ¿no es cierto? Si me permiten ser grosero en los ejemplos que voy a dar, les voy a poder iluminar más sobre este tema. En nuestra obra, cual les decía que yo pertenezco a Hogares Nuevos, en nuestra obra tenemos seminario para la formación de futuros sacerdotes. Como los quiero trabajadores en el futuro, durante la etapa de formación también tendrán que trabajar. Entonces deben asumir diferentes trabajos. Uno de esos trabajos que tuvimos fue criar cerdos. Teníamos 5 hembras y un padrillo, que ustedes le llaman barraco. Un barraco. El barraco, además de tener las 5 hembras, tenía la oportunidad de estar motivado por los efectos físico-químicos de las hembras de otro criadero que estaba a unos 70 metros más allá del nuestro. Pobres seminaristas. Tenían al barraco encerrado en un corral pequeño de madera, atado con alambre, cadena, clavado con grandes clavos, etcétera, etcétera. Pero cuando el barraco se sentía motivado, no había maderas que lo frenen. Rompía todo. Y si era de afuera, la motivación le hacía eludir el alambrado, el cerco que tenía del terreno, ¿no? Y los seminaristas corriendo por todo el pueblo al barraco para volver a encerrar. Pedí permiso para ser grosero, ¿no? ¿Me lo dan? Bueno, queridos amigos, yo no podría ser sacerdote célibe bajo ningún concepto si el sexo fuese en el ser humano puro instinto. Porque estaría parado en una esquina, detenido en una esquina, y al pasar una mujer que tuviera el celo, ¿quién me puede frenar? Me pasaría como al barraco, ni cadena me contendría. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta? Voy a poner otro ejemplo groserito, con el permiso de ustedes. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Pero hay como 70, 80, 100, ¿no? O más. Más de 100. Más de 100 mujeres. Bueno. Si nosotros tomamos un periodo de mujer de 28 días,
Imagínense, de las 100, acá hay algunas que están en su día pico, en su día de serio. Sin embargo, queridos chicos, los varones, y somos unos cuantos también, estamos todos muy tranquilitos. Si fuera distinto, ¿cómo estaríamos ahora? ¿Vieron los perros cuando está entrando la perra que está al celo? Así estaría. ¿Está claro? Sin embargo, nosotros ni nos enteramos, ni sabemos cuándo ustedes pueden estar en su día pico. Ahora, si fuésemos perritos y ustedes perritas, la descubriríamos al instante. También, aunque yo sea célibe, si fuera distinto, estaría en la puja por conseguir también el trofeo. ¿Está claro? Pero somos libres los seres humanos, muy distintos. Lo instintivo en el ser humano es el descubrir a aquel con quien nos encontramos, que es varón o mujer. Un minuto, aquí nomás. Te paras un minuto, te vuelves a la casa. Aunque yo sea revisor, porque quiera no darme cuenta, al estar al lado de una mujer, sé que estoy necesariamente al lado de una mujer. Esto es el instinto que tenemos los seres humanos. Nada más que eso, no hay otra. ¿Está claro? Después, lo otro instintivo es el otro extremo. Las reacciones físicas que ocurren previo a una relación íntima. Desde el hecho de saber que el otro es varón o mujer, hasta una relación íntima, mis queridos amigos, todo es pura libertad. Y el animal no tiene esa oportunidad. El ser humano tiene la oportunidad de la libertad. En el animal, el sistema sexual reproductivo está regido por estructuras rígidas, naturales de sus cuerpos. Se genera un atractivo, como dije, físico-químico. En cambio, en el ser humano es de persona a persona, integra cuerpo y espíritu. Por eso la gran importancia de cuidar al otro, especialmente a la mujer, que tiene desarrollado un grado muy fuerte de los sentimientos y no nos damos cuenta de cuánto daño se puede hacer al varón y a la mujer, y subrayo especialmente a la mujer. Desde los desórdenes que planteamos desde el principio, que las economías del mundo nos están llevando de la mano. Podría hablarles horas de todo esto, muchas horas. Simplemente, por la oportunidad que me dieron, querría expresarles humildemente por dónde están pasando algunos de los problemas de la humanidad. Ser matrimonio, ser familia, fue, es y será algo maravilloso. Simplemente, hoy, a una de las realidades más saludables de la vida, se la pinta como un cáncer. La destrucción de la familia no es porque la gente de hoy es mala, ni porque esta preciada institución haya entrado en crisis, sino porque directamente se enferma a la gente de individualismo, de egoísmo, de pensar en los propios proyectos que ni sé cuáles son, haciéndola a las personas incapaces de amar. Han enfermado la sociedad de Occidente y esto costará muy caro. No se puede vivir sin familia.
La familia es necesaria hasta cuando hacemos los planes económicos, los planteos económicos para el mundo. La pérdida de valores, que va creciendo paulatinamente y que aún no tenemos indicadores de que estamos por tocar fondo, va a ser determinante en un futuro próximo. Ya lo está haciendo. Se ha degradado el matrimonio y la familia, institución fundamental para la vida del ser humano. Los vegetales necesitan de sus progenitores en cuanto tengan capacidad de reproducirse. Los animales necesitan de sus progenitores que le provean de alimentos en un tiempo inicial y en los más voluminosos que le enseñen a defenderse. El ser humano necesita de sus padres, de papá y de mamá, no del progenitor A o B, de papá y de mamá, hasta que pueda hacer uso de la libertad, más allá de que siempre se va a necesitar. Y más allá también de que, como dice Juan Diego, que está sentado aquí adelante, la educación de todos los padres no termina con la muerte de los hijos, sino que con la muerte del padre, sino con la muerte de los hijos, porque se proyecta más allá. Uno siempre recuerda lo que el papá, la mamá te enseñó. Cada día se insiste en que se determinen ciertas cuestiones de vida a muy corta edad, que se prescinda de los padres. Un niño puede quemarse con agua hirviendo o aceite caliente de un sartén, porque no puede razonar y relacionar causa-efecto. No conoce los efectos que le va a proporcionar la causa del agua o aceite hirviendo. Un adolescente o preadolescente no puede medir los efectos que le puede causar en su vida ciertas opciones. Puede pasarse el alcohol alguna vez, pero no sabe lo que significa para su vida si cae en el alcoholismo. Puede probar droga, pero no tiene ni idea de lo que va a ser su vida, seguramente desperdiciada para siempre si cae en el vicio. Puede vivir sexo libre, pero no puede medir las consecuencias a la hora de comprometerse a ser fiel y poder tener una pareja duradera en el amor. Sin familia no hay proyectos económicos firmes y sólidos. Solo lo habrá para el ámbito del consumismo, que genera trascendencia en la vida personal. Sin familia no hay hombres con hábitos para el trabajo. Sin familia se pierde la esperanza. Sin familia no hay crecimiento ni aporte humano a las economías. Sin familia, mis queridos amigos, no hay futuro. Y si hay futuro, mientras seguimos este camino, perdón por si soy profeta de calamidades, mi manera de ser es ser muy optimista, será sin españoles, sin franceses, sin alemanes, sin italianos, aunque tal vez exista España, Italia, Alemania, Bélgica, pero en manos de otros. Una mirada al futuro. Desde postulados económicos y de poder se ha generado una sociedad enferma que banaliza los valores del hombre, trastocándolos tras una propuesta que tiene como hito principal el placer hedonista y consumismo, el todo vale ante una actitud que relativiza la verdad, la moral, por ende el concepto fundamental de la vida del hombre. Esta sociedad levanta banderas de materialismo, de consumismo, de hedonismo, de relativismo, por lo tanto de permisividad, la ley del todo vale. Los medios de comunicación social han logrado un hombre bien informado, pero poco educado, pragmático. Lo han motivado a conseguir dinero para obtener espacios sociales importantes, pero sin esfuerzo. La superficialidad gana espacios en la mente y el corazón de muchos jóvenes. El mundo distrae con el fin de dormir a los jóvenes con somníferos y de este modo dejarlos sumergidos en la superficialidad. Faltan criterios ciertos y profundos para la vida, entiéndase, para las opciones de las conductas. Se han generado pensamientos manipulables, débiles y sin convicciones firmes.
El plástico ha reemplazado el acero. La cultura del se usa y se tira. Este concepto influye en la relación entre personas y también consigo mismo. Usar el minuto de la vida y tirarlo, sin que nada importante haya quedado. ¿Cuánto tiempo tirado? ¿Cuánto tiempo perdido para muchos que desperdician la vida? Hay un dicho popular que dice que lo barato sale caro. El camino de lo barato logra que el hombre no deje huellas, por ende pase por la vida sin dejar frutos. Lo barato impide crear vínculos, entonces es imposible la amistad, el noviazgo y mucho menos el matrimonio. Todo esto tiene exigencias enormes. El amor es exigente por naturaleza. El hombre de lo barato solo vive para sí, para su placer, sin restricciones. Hay quienes proponen libertad, generando una red donde muchos jóvenes quedan atrapados sin salida. Cuando uno pone carnada en una red o en un anzuelo, el pez quedará engañado y luego atrapado, sin más opciones que la muerte. Este es el riesgo de muchos jóvenes, que encandilados por las luces fugaces de nuestra sociedad, no piensan en la relación causa-efecto, como lo decía antes, al optar por las carnadas del mundo. El otro dicho popular dice que lo que cuesta vale. Lo que exige esfuerzo es lo que va a redituar en la vida. Nada grande se logra sin esfuerzo, sin sudor, sin horas de estar sentado ante un libro, sin largos tiempos de rodillas en la oración. Amigos, todo lo que redituará en felicidad al hombre le costará. Hay un costo grande de inversión, pero qué bueno si al final de la vida consigue su realización. Mis queridos amigos, en el trasfondo de todo este planteo del mundo en el que vivimos existe una crisis profundamente antropológica. El hombre ha perdido el rumbo, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero bueno, si estoy aquí es porque aflora mi ser optimista, pero desde un ángulo muy concreto. El único modo de remontar es un regreso a las fuentes. Dios ha creado al ser humano y un volver a tener claro el horizonte del hombre, la trascendencia. La muerte no es el final. El hombre, varón y mujer, necesita volver a encontrar a Jesucristo, un Cristo vivo, capaz de decidir en la vida de los seres humanos. Para esto es imprescindible la formación de la fe. Mis queridos jóvenes, una licenciatura en economía lleva 18 o más años. Estudios primarios, medios y universitarios. La formación en la fe ni siquiera supera la de un niño. En general estoy hablando. La que se recibió en la catequesis de primera comunión y confirmación. O lo que es peor, que a veces la fe se limita a haber aprendido a prender una vela del santo. Imposible compatibilizar. De este modo, imposible iluminar la ciencia desde la fe. Sin la fe, el hombre pierde valor. Pasa a ser un número, un objeto de consumo, alguien necesario en una cadena de producción. Pero jamás una persona que pueda hacer una gran maravilla con su vida y realizar un gran aporte a la humanidad. Queridos amigos, no sé si he colmado sus expectativas, pero de seguro lo he hecho con mucho cariño y ojalá les sirva para la vida. Les deseo que sean muy felices en esa vida. Ojalá puedan aportar desde sus licenciaturas para que el ser humano sea el centro de las economías del mundo. Así como decía Jesús, el sábado es para el hombre,
y no el hombre para el sábado. Hoy les digo que la economía está para el hombre y no el hombre para la economía. Y le agradezco al final de corazón al profesor doctor don Juan González Blanco, quien ha patrocinado esta conferencia, alguien que ha dedicado muchos esfuerzos a la juventud, al quehacer del hombre en el corazón del pueblo, expresado en sus años de investigador, docente y escritor. Muchas gracias. Dios los bendiga. Será abrir mi turno de preguntas. Como le dije en clase, perdone padre, empiecen ustedes a disparar, como decía Severo Ochoa. A ver, usted dice que el divorcio, la familia, o sea, el divorcio, la soltería y todo eso es una larga de la sociedad, que se necesita brazos para trabajar y mantener esa familia y que por eso la gente no tiene hijos. Pero yo lo que no entiendo es que tiene que ver la familia con tener hijos. O sea, yo puedo ser una madre soltera lesbiana perfectamente, que tenga hijos y no necesito la familia. Dios ha creado al ser humano en el ámbito familiar, por algo que lo necesitamos todos, ¿no? Todos los seres humanos necesitamos formarnos, educarnos, fortalecernos, encontrar seguridades en la familia. Fíjate, simplemente cuando un papá falla en una familia, normalmente tenemos hijos que viven una inseguridad muy grande en la vida. Eso se nota constantemente. Yo vivo formando a adolescentes que ingresan para ser consagrados, sacerdotes, y tenés estas luchas. Cuando un papá no ha sido lo suficientemente fuerte en una familia o que no ha estado su presencia, genera mucha inseguridad en la vida, como para ponerte solamente un aspecto. Yo me formé como varón, identificándome con mi papá y oponiéndome a mi mamá, que era mujer, ¿no es cierto? Simplemente en ese rasgo. Pero el ser más indefenso, siempre digo, o uno de los más indefensos hasta que un gusano al nacer es un niño, porque el gusano nace y se va a desarrollar. El niño, si no tiene papá y mamá que le alimente, que lo cuide, que le brinde cariño, etcétera, etcétera, evidentemente que no va a poder fortalecerse, ¿no? De hecho, la humanidad siempre ha tenido a la familia como en un primer lugar. Que últimamente estemos promocionando otros aspectos de la vida desordenados o lo que sea, eso no significa que pasen por la verdad, sino que está respondiendo justamente a lo que yo estaba planteando, ¿no? O sea, que es dejar el hombre o la mujer totalmente aislado, sin ninguna sociedad intermedio que la defienda y con sobre todas las cosas que la familia esté totalmente al margen para poder manipularlo y manejarlo mucho más fácilmente. Que todo ser humano necesita un papá y una mamá. No. No es eso. No es eso. No es eso. Puede darle alimentación, puede darle todo. Cualquiera puede alimentar a un niño, cualquiera puede vestirlo, cualquiera puede darle educación, pero el abrazo de un padre es muy diferente al abrazo de una madre, el cariño de una madre es muy diferente al cariño de un padre. Todos necesitamos las dos realidades que son muy diferentes. Una pregunta más. Me voy a adelantar un momento nada más. Está claro que la familia ha quedado aquí como un factor más de crecimiento económico. Nosotros estudiamos en la facultad Tierra, Trabajo y Capital, como ha dicho muy bien el padre, pero la familia es un motor más de crecimiento económico. Aquí tenemos un experto que es el profesor Sánchez Campillo en capital humano y hay un premio Nobel ya en capital humano, Gary Becker. Debe saber perfectamente de lo que estoy hablando. La familia es un motor de desarrollo y de crecimiento económico. Ahora, yo no entro en qué clase de familia. Sé que la familia, tenemos los economistas muy claro,
y hay tesis doctorales, aquí hay una de ellas, que la familia es un motor de crecimiento económico. Yo creo que no se valora todo el sentido de familia por muchos intereses, especialmente en los últimos tiempos, ¿no? Como el individualismo ha marcado tanta huella, ha hecho mella, ¿no? Entonces, la familia es una institución muy fuerte, muy sólida, que si no se logra intervenirla o destruirla, no se puede manipular a las personas. Y esos intereses penetran de un modo o de otro a través de ideologías o de intereses parciales en los gobiernos, ¿no? Porque si los gobiernos simplemente pensarían la cantidad de inversiones que le corresponderían si la familia no está, simplemente el ángulo económico, ¿cuánto cuidarían a la familia? Nosotros en Argentina lo vemos a veces en esa puja, que si la escuela privada, que si la escuela pública, ¿no? Que son todas públicas, una de administración privada y otra administración pública, pero, o estatal, por dicho, que son todas públicas, pero se divide pública y privada, ¿no? ¿Por qué los gobiernos siguen manteniendo la privada? Porque hay un montón de inversiones que se evita hacer, porque la privada lo maneja de otro modo, ¿no? Si ese mismo concepto lo llevas a la familia genera una cantidad inmensa de inversiones a costa de sacrificios, a costa de trabajo, a costa de renuncia, como yo le decía a la charla, en función de los hijos, que quién lo haría si ella no estaría. Entonces nosotros cuidaríamos mucho más a la familia, si los gobiernos la cuidarían. Pero claro, que manejar el mundo está por otro lado, que siempre hemos dicho que está fundamentalmente en dos grandes personajes. Por un lado Gorbachev, por otro lado Rockefeller, que son los que han generado los grandes encuentros mundiales de las últimas 2 décadas, ¿no? Y que van distorsionando todo el concepto de familia, que se va promocionando esa distorsión para que los jóvenes hagan otras opciones y no hagan opción familia, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí mismo, desde que ya se está promocionando la no generación de familias, ya no lo estamos cuidando, ¿no? Y uno piensa, ¿no? ¿Qué va a ser de la sociedad cuando tengamos solamente personas solas? ¿No es cierto? Personas solas, aisladas. Los chicos no se enamoran, pocos, no vibran como la generación nuestra, que se enamoraba, vibraba, generaba problemas porque quedaba ciego, ¿no es cierto? Hoy día salen, comparten, a veces por tantas presiones, entonces dice, bueno, nos casamos. España todavía tiene casamiento, pero tiene un acento muy social, ¿no es cierto? Muy social el casamiento de España. Por eso España tiene mucho divorcio, porque se casa, ¿no? La Argentina no hay tanto divorcio, porque se casa. Y así muchos otros países. Buenas tardes, quería hacer una pregunta sobre lo que ha dicho del individualismo. Resulta que hace poco, pues a mí lo que Carlos y yo hemos ido a Sudamérica a hacer un viaje de 20 días. Y una de las conclusiones que hemos sacado ha sido el tema del individualismo. Allí notamos que existen algunas personas, pero que no es tan evidentísimo como es aquí, ¿no? Por ejemplo, si allí sacábamos el tema de la fe, era un tema normal, no era puntiagudo para nadie. Si sacábamos el tema de la familia, se hablaba normalmente, nadie se lo tomaba tan a pecho como aquí nos lo tomamos, ¿no? En cuanto se habla ahora en la charla de fe sobre temas así, que aquí son muy puntiagudos, ya cada uno nos cerramos en banda y dejamos de escuchar la charla, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en el cambio este que yo he notado, la economía frena lo que es el desarrollo espiritual en los países. Por ejemplo, España, un país que a nivel de Sudamérica no se lo compara, pues aquí tenemos muchas más cosas en avance económico, ¿no? Pero en avance, no sé cómo explicarlo bien, sí, en valores o en espiritualidad, veo que allí nos ganan por goleada, ¿no? Entonces, la economía, el avance económico tan alto de algunos países repercute en contra en el avance espiritual. No sé si lo creo. Pienso que, contestando así como en directo,
ya automática, ¿no? Pero frente no solamente al individualismo, sino al mismo materialismo que se nos va metiendo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras opciones, la presión para que seamos de un modo, no de otro. Las sociedades económicas, la sociedad puede caer mucho más fácilmente en la superficialidad. Entonces, al caer en la superficialidad y al estar entretenido, en pasar el tiempo y la vida en tantas ofertas que el mundo va dando, que la sociedad va brindando, uno no se da cuenta que pasan los días, los meses, los años, y que quedó atrapado por eso materialista, en vez de dedicarlo a los valores espirituales y a la profundización de lo que es el ser humano, que es cuerpo, pero también es espíritu. Por eso a todos nos pasa, todos tenemos ese riesgo, el individual, ¿no? O sea, por ejemplo, yo como sacerdote no tengo garantizada la vida espiritual. En el mundo en el que uno vive puede haber muchas cosas que me puedan atrapar y me van distrayendo de tal modo que vaya dejando de lado el explotar lo espiritual. Entonces, en lo individual, todas las personas nos pasa lo mismo. Si vivimos en un mundo sumergidos en el que el materialismo te invade tanto, que te aísla de los demás, porque aquí hay algo más que hay que sumar. Cuando yo marco mucho el individualismo viene del individuo, estoy corriendo el riesgo, o concretamente lo hago, como ocurre, de negar la persona. Nosotros somos todos individuos, la vaca también es individuo, el perro también es individuo. Porque el individuo es una cantidad de materia determinada que nos define como tal y nos distingue de los otros seres. Pero la persona, además de ser individuo, de ser una materia determinada que distingue a los otros, tiene capacidad de abrirse a los demás porque también es espíritu, por eso es persona, puede comunicarse con los demás. El mundo que nos va llevando al materialismo y al individualismo te hace perder también la relación con los otros. Se va perdiendo la construcción de nosotros, sea en amistades, sea en noviazgo, sea en matrimonio, sea en la comunidad, todo. Entonces, eso hace que pierdas de vista los otros aspectos de la vida, la riqueza de los otros aspectos de la vida. Ahora, yo pienso que en todos lados estamos teniendo problemas, ¿no? Casi se respira casi lo mismo mundialmente. En algunos lados está más acentuado, en otros lugares menos acentuado. O en algunos ámbitos se ve de un modo, en otros ámbitos se ve de otro modo. Yo quiero felicitar al padre Ricardo por la magnífica conferencia que nos ha dado, pero no solamente conferencia, sino ha demostrado una capacidad de comunicación que no está al alcance de cualquiera, ¿no? Además, ha sido muy valiente, ¿no? Seguramente un foro universitario es un foro que ya a mucha gente le da miedo venir a un foro universitario y a decir las cosas que usted ha expuesto aquí y que la ha defendido y la ha mantenido y ya está. Yo realmente le felicito por eso, ¿no? Por la valentía a venir a un foro como este y decirlo así y a plantearlo así. Pero además, la virtud es que lo ha relacionado muy bien con cualquier tipo de problema. Lo ha hecho francamente bien, ¿no? Y lo que le quiero decir es, o lo que le quiero preguntar, aprovechando que está aquí, ¿qué diferencia ve entre lo que es la familia en Argentina, en su país, y lo que es, por ejemplo, la familia ahora? ¿Y cuáles son esas necesidades económicas de la familia en Argentina? ¿Y cuáles son esas necesidades aquí? Y además, le quiero decir otra cosa. Parece que hablar de familia es la familia como padre, madre y nada más. Y yo creo que usted lo ha hecho en un sentido más amplio de padre y madre. Usted lo ha hecho en la familia ideal. La familia ideal, bajo su concepción, que muchos respetamos, es padre y madre. Yo no concibo mi familia sin haber tenido un padre y una madre como tú. No la concibo así. Su valentía es decir que eso es lo que debe ser. Y yo la admiro por eso, por decirlo así. Pero es más, insistiendo en la pregunta, ¿cuál ve en cuanto a diferencia de Argentina y España de lo que es la familia
y lo que es la necesidad de la familia, tanto en un país como en otro. Usted tiene la oportunidad de conocerlo. Muchas gracias. Yo creo que la familia, más que situaciones económicas, si uno mira, no nos ha tocado vivir el pasado, ¿cierto? Tenemos unos 60 años, 50 y pico de años, 40 y pico años, ¿no? De haber vivido. Ya mirando eso, pero además mirando lo que nos han contado nuestros abuelos, nuestros antepasados, o lo que hemos visto en la historia, es impresionante cómo ha crecido la realidad económica en el mundo, cómo ha crecido entonces también para las familias. Hoy tienen más acceso a muchas cosas, hoy día hay mucho menos pobres en cuanto a esa pobreza de carencia total o de una carencia acentuada. Lo que sí hoy nos enteramos mucho más que antes, porque antes prácticamente la sociedad era pobre y eran muy pocos los que estaban exentuados de esa pobreza, ¿no? Yo pienso que la familia lo que necesita es valorarse mucho a sí mismo, creer en ella, y necesita a Dios. En la medida que tenga a Dios va a creer en los valores que ella tiene, porque uno de los valores profundos y muy grandes que tiene cada familia son los miembros que la componen, ¿no? Y que valen mucho, ¿no? Cada una de las familias. En las familias más nuevas, lo que uno ve, en cuanto ya a lo económico concretamente, está faltando lo que sí tenían las de antes, capacidad de ahorro, que eso por ahí genera muchas oportunidades también para mirar el futuro, ¿no? Hay dos tipos de ahorro, ¿no? Uno a cuenta, que es el que usan hoy día, que eso es el crédito, y otro era ir guardando para lograr el objetivo, ¿no? Las inflaciones han dinamitado el ejemplo anterior, pero ese puede ser uno de los aspectos. El otro aspecto es el trabajo, donde muchas familias están afectadas por las muchas horas de trabajo. Yo recuerdo, yo no soy economista, no sé, por ahí me puedo equivocar, pero yo recuerdo la década del 60, una familia en Argentina vivía muy bien con el papá trabajando 8 horas como empleado, como empleado. Y si a esas 8 horas él le sumaba algunas extras, a los hijos teníamos la oportunidad de muchas más cosas todavía, de estudiar a lo mejor, por ejemplo en mi caso, que yo soy un pueblo muy pequeño, la secundaria implicaba un jubilado, tenía sus costos, ¿no? Tener vacaciones cada año, teníamos nuestra casa, nuestro automóvil, con un papá empleado, o sea, con 8 horas de trabajo y un poquito de alguna extra que inteligentemente el papá conseguía. Eso lo veíamos más o menos en toda la población. Yo soy del pueblo pequeño, de 2.000 habitantes, pero en Argentina los pueblos del centro del país, de 2.000 habitantes, son pueblos fuertes, son pueblos económicamente fuertes, de estudio, mucha de la gente, ¿no? Y hoy ves que para poder mantener y vivir mínimamente ese nivel de los años 60, hoy se necesita 8 horas. O el papá tiene 2 trabajos, o la mamá tiene 1, porque como que entre los dos compensarían, y yo creo que no llega a la calidad de vida de los años 60, ¿no? Y por lo que veo es mundialmente el planteo, ¿no? Especialmente por el hoy. No tengo bien el dato de los años 60, digamos, si en todos lados fue similar o no. Pero yo creo que por ahí pasaría un poco. Pero la gran necesidad de la familia es que encuentre el valor de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de los hijos, de los padres, que vale mucho, ¿no? No sé si te respondí, mezclé 2 cosas. Hola, buenas tardes. Mira, quería preguntarle que si usted cree que verdaderamente solamente la sexualidad es el motivo por el cual las familias no son tan numerosas. Porque yo creo que no solamente la sexualidad, podemos también mirarlo desde el punto de vista como la mujer, la incorporación al mundo laboral, que en la actualidad
se ve claramente que las mujeres al estar incorporadas más al mundo laboral, los nacimientos son menores. Porque podemos observar también que en países subdesarrollados la natalidad es mucho más alta, debido a que las mujeres están miradas desde otro punto de vista. ¿Qué piensa usted de eso? Te distingo. O sea, yo no dije que la sexualidad es la causa de que haya baja natalidad, sino justamente el planteo de un mundo en donde se plantea que la familia pequeña o las personas aisladas o solas entran mucho más fuertemente en la rueda del consumismo. Y esto se contradice con economías donde necesita verdaderamente al hombre trabajando, aportando, produciendo, ¿no? Yo soy de país subdesarrollado y la natalidad es baja, ¿no? No siempre los países subdesarrollados tienen natalidad alta. Pero si uno quiere elevar la calidad de la población, ¿no es cierto? Los brazos ayudan mucho más que las ausencias. Las mentes y los corazones y las voluntades ayudan mucho más que las ausencias, ¿no? Evidentemente que si yo puse, por ejemplo, a Guatemala, un país que visito mucho y que quiero mucho, es un país que tiene brazos, tiene muchos brazos, muchas posibilidades en ese sentido. Pero claro, no es el problema de que haya familias numerosas en Guatemala, el problema es que hay mucho alcoholismo en Guatemala, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que a veces trae aparejado el problema de la pobreza y que no terminan de ponerse de pie ciertos países, ¿no? Cuando no hay un desarrollo intelectual suficiente por causas humanas, por vicios, por lo que sea, por violencia familiar, evidentemente que ahí trabajamos pero de otro modo, ¿me entiendes? Yo lo que planteaba es lo que plantea también otro, ¿no? De que los brazos son los que van a hacer que un país haga adelante. Argentina es un país no es desarrollado, ¿no es cierto? Tenemos todas las posibilidades, por supuesto, pero por la misma causa de gobierno es un país que nos da la charla, estamos como estamos. Pero asimismo es un país que siempre recibió migrantes, siempre, y continúa, ¿eh? Antes fueron españoles, italianos, muchos alemanes, polacos, croatas, irlandeses, hoy van bolivianos, paraguayos, chilenos, uruguayos, peruanos, muchos. Y siguen yendo. ¿Por qué? Porque no se puede tener un país vacío. La Argentina está vacía, se tiene que acabar todo el mundo allá, ¿no es cierto? Nosotros hay zonas, porque hay algunos que han estado en Argentina, hay zonas que recorremos, hacemos 300 kilómetros y no ves una persona. Una persona. Es una verdadera vergüenza, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido un país, en eso sí, muy generoso de abrir las puertas al que viene. Y por eso, gracias a Dios, muchos pudimos asistir, ¿no? ¿Te respondí? Sí, gracias. Claro. Bueno, De acuerdo con su exposición, pero me gustaría preguntarle si me pudiera responder de forma escueta. ¿Usted ve posible el crecimiento económico sin familia? pienso que, un poco por lo que dicen los que saben, ¿no es cierto? Pero además por la experiencia que uno tiene, creería que no, ¿no es cierto? Y a colación de esto, para usted, pareja de hecho o matrimonio civil, ¿es familia? Sí, claro. ¿Matrimonio, Yo siempre- matrimonio con adopciones? Sí. Vale. Yo tengo mi Familia familia de papá, mamá, yo que soy mayor, mi hermana y mi hermano adoptado, ¿cierto? Ahí yo creo que hay que mirar, o sea, tengo un cuellito que me identifica, entonces, pero yo siempre distingo, hay un matrimonio sacramental de iglesia, que para los cristianos es válido, porque también tenemos que tener muy en cuenta que hay un matrimonio natural. Ese matrimonio lo creó Dios también, que es el que se dio siempre antes de Jesucristo. Hay países enteros
que no ha llegado el cristianismo, ¿no es cierto? Y ahí hay familias, ¿no? Claro que sí, y hay que cuidarlas mucho, valorarlas mucho, todos son familias, un papá, una mamá, hijos, y después las familias irregulares, que también existen, una que le falta al papá, que le falta a la mamá, que la abuela quería a los chiquitos, que, ¿cierto? Hay tantas situaciones de familia, y todas son dignas de acompañarlas, todas son dignas de quererlas y de amar. Esta chiquita que saltaba, que se fue ahora, ¿cierto? Ella se puso en una postura, ¿no? Pero no se da cuenta que también la quiero a él. Claro, no es cosa distinta. Todas las personas son objetos de ser queridas y amadas, prescindiendo de cómo sea cada uno. Y prescindiendo también de que son víctimas a lo mejor de lo que la sociedad está proponiendo, o prescindiendo de las opciones que se hayan hecho, o prescindiendo de la familia que se haya tenido, etcétera, etcétera. Todos tenemos que amar y querer a todos. He puesto un ejemplo muy bonito de su país respecto a la familia. Le voy a hacer una pregunta. En la Argentina, en los años 50, 60, la familia vivía bien. ¿No empezó a haber un intervencionismo del Estado muy fuerte a raíz del peronismo y desde entonces empezó la familia a caer? ¿Y no está viendo en España un fenómeno equivalente? Un excesivo. Cuando interviene demasiado el Estado sin darse cuenta, en el buen sentido, ¿no empieza a cargarse ese fenómeno? Yo creo que sí. El estatismo, cuando se va a un extremo, es peligroso, ¿no es cierto? Porque el Estado no puede limitar toda la vida de los seres humanos, ¿no? Pero tal vez yo no creo que sea solamente de un país, creo que mundialmente ha habido un trabajo en este sentido, y veo que también el comunismo generado desde Rusia, con muchas pérdidas de valores, sigue penetrando en nuestra sociedad con otros rótulos hoy, y a veces hasta de la mano de la derecha. No sé si te refiero. Yo quiero preguntar porque yo he leído la historia de Argentina, pero el intervencionismo es cuando surgió Argentina. Y el gran problema es que veo que en muchos países de Europa, de España, se está pasando exactamente lo mismo. Pero no nos ponemos de acuerdo. Por eso yo le decía a María cuando me preguntó, decía que de la realidad argentina y española. Yo siempre digo que lo que pasa en un lado pasa en todos lados. Es muy similar, más allá de que en algunos lados se agudice más, en otros se agudiza menos, que en algunos lados se note más o que penetre un poquito después. Pero la cuestión va y viene. Y cuando por ahí nos damos cuenta que aquí aprueban alguna ley, decimos pronto tenemos por casa, ¿no es cierto? Porque claro, muchas minorías en la sociedad y en el mundo se transforman en mayorías en los parlamentos. Entonces ahí se logra cosas que son de las minorías, pero terminan con una mayoría democráticas, entre comillas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues entonces concluimos dándole las gracias al padre Ricardo, yo voy a decir, por la lección magistral que nos ha dado de economía global y de familia. Muchísimas gracias y aquí le esperamos cuando usted quiera. Muchas